Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por concurrir a esta 24ª edición de Capper Show. En esta tercera jornada y última continuamos con el ciclo de mesas redondas. En este caso, el tema será el espectro y la distribución entre medios y telecomunicaciones. No me quiero olvidar de mencionarles que cuando les marcaron su tarjeta se creó un certificado de asistencia que pueden descargar desde la web capper.org. Les comento quiénes son los que van a estar participando. En primer lugar, Liliana Nakonechny es la actual directora internacional de la Sociedad Brasileña de Ingeniería en Televisión. Ella es ingeniera en telecomunicaciones por la Universidad Católica de Río de Janeiro, con un máster en estrategia empresarial. Fue durante mucho tiempo responsable para apoyar técnicamente a las emisoras afiliadas de la TV Globo y siempre interesada en impulsar nuevas tecnologías, lideró estudios y pruebas para la introducción de la televisión digital en Brasil desde 1994 y actualmente pruebas de UHD TV. En segundo lugar, les presento a Sergio de Cola. Él es ingeniero electrónico, egresado en 1985 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República del Uruguay. Tiene más de 25 años de experiencia profesional desarrollada en el sector privado, en empresas de infraestructura informática, telefonía, desarrollo de software, y experiencia que lo llevó a, en octubre de 2011, ser designado por el entonces presidente del Uruguay, José Mujica, como director nacional de telecomunicaciones, cargo que ocupó hasta marzo de este año. En tercer lugar, Miguel Ángel Pesado es el director nacional de radiocomunicaciones y radiodifusión de lo que era hasta hace poco la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, así se la conocía. Fue presidente del Grupo Técnico para la elaboración del Plan Nacional de Radiodifusión en 1988, ocupó cargos como director de ARSAT, vicepresidente del Centro de Ensayos de Alta Tecnología y actualmente es docente en la Universidad Nacional de Lanús y presidente de la Fundación para el Desarrollo de las TICs. Roberto Lauro, quien completa el panel, es ingeniero en electrónica, recibido en la UTN, la Facultad Regional de Mendoza, y es especialista sobre temas de propagación y el espectro electromagnético, con distintas publicaciones y conferencias realizadas en Latinoamérica y en Europa. El moderador será el ingeniero electrónico Luis Valle, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con un magíster en telecomunicaciones en la ITBA, director del posgrado en TV Digital y Nuevas Plataformas de la Universidad Nacional de La Matanza y del posgrado en Plataforma de TV Digital de la Universidad Blas Pascal. En manos de ellos dejo para que comiencen esta mesa redonda y espero que la disfruten. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradecemos a todos su presencia. El nombre que le hemos dado a este panel, que ha sido debatido entre todos para acordar el nombre, es Espectro, la distribución entre medios y telecomunicaciones, las experiencias y el debate en Brasil, Uruguay y Argentina. Como introducción, les comento lo siguiente. Argentina, Brasil y Uruguay encararán en los próximos años la etapa para llegar a ser por fin países desarrollados. Eso es el deseo que todos tenemos. Para ello es indispensable llegar con medios electrónicos y telecomunicaciones a todos los segmentos de la población en cualquier lugar de las vastas geografías que tienen estos países. Planificar y gestionar adecuadamente el uso del recurso escaso, espectro radioeléctrico, es esencial para lograrlo. Los temas que han sido planteados para este panel y que van a ser desarrollados tienen que ver con las interferencias de las redes móviles 4G en la televisión digital terrestre, experiencias y posibles soluciones, el destino del espectro de VHF que se desocupará luego del apagón analógico, la forma de realizar el apagón analógico con la menor cantidad posible de conflictos, tomando como casos principales para tratar en este panel Brasil, Uruguay y Argentina, la importancia para la inclusión digital y futuro de la TV digital terrestre en nuestra región frente a los rumbos decididos en Europa y Estados Unidos, básicamente lo que tiene que ver con la banda de 600 MHz y la conferencia que va a empezar el 2 de noviembre, o sea, dentro de unos días. Esos son los temas principales que van a ser desarrollados. Como otros temas que yo tengo acá anotados, por si tenemos tiempo de verlos, por ejemplo,
si a futuro convendría unificar, hablando ahora de nuestro país, AFCA y AFTIC, para que haya un solo organismo que maneje el espectro, que los funcionarios deban surgir por concurso público y que sean idóneos para los cargos que tienen que ocupar. Otro tema es que hay que hacer la reglamentación del nuevo reglamento de gestión del espectro. La Ley Argentina Digital habla de que deroga el decreto 764 del 2000, pero dice que los 4 reglamentos que este decreto tiene siguen valiendo hasta tanto se reglamenten nuevamente las 4 cuestiones que son licencias, interconexión, servicio universal y en particular espectro, que es el tema que tratamos acá. El tema de la banda de 2.5 GHz, que es otro tema irresuelto en la Argentina. Bueno, esos serían temas que si tenemos tiempo también los vamos a desarrollar. Entonces, ahora, y de acuerdo al orden que hemos establecido previamente entre los panelistas, le doy la palabra al ingeniero Pesado, que va a ser el primero que va a hablar. La dinámica va a ser 15 minutos cada uno de los panelistas y después vamos a dar pie a que haya preguntas de los asistentes. Y si no, nosotros mismos tenemos ya preguntas planteadas para hacernos entre nosotros. Así que le paso en primer lugar la palabra al ingeniero Miguel Pesado. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Y la verdad que muy contento de estar acá junto a los colegas de Brasil, Uruguay, y a Roberto Lauro, que tan prestigioso profesional en el campo de la técnica de la televisión digital. La verdad que para mí es una satisfacción. Yo quiero ser corto, en realidad trataré de ser lo más corto posible, y me referiré específicamente a la banda de 700 MHz. En realidad el título dice Caminos divergentes entre la banda ancha móvil y la televisión digital. Obviamente, como todos conocen, este es un tema abierto, un tema con gran debate. Y yo lo que quiero aclarar en principio que mi intención, digamos, está en la descripción de este problema, quizás en términos muy generales, porque no hay mucho tiempo, pero no tomo partido particularmente de la defensa ni de la banda ancha móvil ni de la televisión. Yo creo que la solución en el futuro tendrá que venir de la mano de lo que la gente necesite, de lo que las tecnologías vayan definiendo y lo que el mundo también vaya mostrando que el avance en ese sentido. Así que bueno, me dijeron que... Tienes que aprender. Ahí está. Bueno, yo en realidad esta descripción tiene como base lo que ocurre en la República Argentina, pero supongo que en los países, digamos, vecinos, entiendo, que han pasado procesos bastante similares al de la República Argentina. Creo que el punto de partida, en nuestro caso, en el país, la televisión digital tiene su primer avance en el año 2009, donde, digamos, se da, digamos, por superado o por dejado de lado el estándar ATSC, que en su momento se había establecido, y se reemplaza por el estándar ISDBT. Eso mediante una resolución de la Secretaría de Comunicaciones y que con posterioridad se crea el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre mediante un decreto en ese mismo año, 2009. Acá lo veo, yo no puedo ver muy bien al público, pero lo veo ahí que me mira atentamente Osvaldo Nemirosi, quien ha sido pionero y principal actor de este proyecto. Ahí inmediatamente, en el año 2010, comienza el despliegue de la televisión digital. Casi, lo que voy a decir no es una crítica, es el descriptivo de una realidad. La televisión digital, el estándar ISDBT, se resuelve muy rápidamente, y es bueno eso que haya sido así, pero también el despliegue ha traído un montón de cuestiones quizás no deseadas. Por ejemplo, no se ha tenido en cuenta principalmente lo que es la administración del espectro radioeléctrico. Y inicialmente se adopta la banda de UHF, que toma para la República Argentina del canal 21 al canal 69 y que ya tenía una ocupación en sistemas de televisión analógico
y principalmente de televisión codificada, que tenían una importante distribución y que de alguna manera venían a ser una complementación de los sistemas de televisión por cable. Eso ya inicialmente genera algunos problemas. Las primeras, saltando y dejando ese panorama inicial que se presenta con el advenimiento de la televisión digital, en realidad lo que hubiera correspondido es que se dicten las normas de espectro, de asignación de frecuencias, de atribución de bandas y de criterios a aplicar para asignar los canales. Eso realmente no fue posible y entiendo que por las circunstancias y el apuro que había para definir el despliegue de la televisión digital, y recién en el año 2013, mediante la resolución 13, se atribuye dentro de lo que es la norma técnica, se atribuyen los canales del 14 al 51 en la banda de 470 a 698. Observen ustedes que el primer acto administrativo que interpreta administración del espectro o que atribuye bandas de frecuencia nace en el 2013 y el desarrollo de la televisión digital comienza en el 2010. Eso ocurre en la Argentina. Yo no sé qué ha ocurrido, si ha sido un proceso similar en Brasil o en Uruguay, pero no. En realidad esto no es lo deseable. Lo deseable hubiera sido que se atraviese y se transite por un proceso ordenado de administración y de planificación del espectro. En el año 2014 también se atribuye la banda de 698 a 806 MHz, los que son los canales 52 al 69 de televisión digital, al servicio móvil terrestre mediante una resolución 18 del 2014. O sea que observen que en realidad estamos careciendo hasta el año 2013-2014 de una planificación de espectro. Existe decisiones un poco, temperamentales y acorde al desarrollo de la televisión digital en la región. Bueno, el problema que ha traído todo esto, en realidad, yo digo problema, pero quizás tenga también sus soluciones, ¿no? Marco algunos aspectos que en el caso argentino son destacables. El modelo adoptado inicialmente se implementó sobre una red de frecuencia única de alcance limitado y una red de frecuencia múltiples de cobertura nacional. Básicamente esta única red de televisión digital se hizo sobre un sistema estatal de televisión, o sea, hasta ese momento no existía. Todavía hoy en día estamos transitando una etapa media dudosa, pero no existió una televisión digital pública. Existió la televisión digital estatal y esa red de televisión fue la que prácticamente marcó el desarrollo de la televisión digital, ya sea en lo que es la aplicación del estándar, como en la atribución y asignación de los canales de frecuencia. Por eso inicialmente se hablan de 4 canales y con eso se distribuyen. Se distribuye televisión en un plan que hoy creo que llega en el orden de las 88 o algo así estaciones. 88 estaciones. Bueno. Después, la acción inmediata posterior a la definición del estándar, bueno, como decía, fue la asignación de frecuencias para la red pública. Acá tampoco se observó si en la asignación de esos canales, el otorgamiento de esos canales que sostenían a la televisión pública, tenía otras cosas debajo. En realidad la banda de UHF siempre fue una banda bastante compleja. Dentro de todo en Argentina no tuvo la complejidad que quizás tenga, y a eso me animo a decirlo por las relaciones internacionales y los acuerdos entre países, que ha tenido quizás en Brasil o en Uruguay, donde nuestros hermanos de Brasil particularmente tenían una gran ocupación de esa banda y tenían el desarrollo de un sistema de televisión analógica muy extenso, con lo cual se convertía en una verdadera complicación para ellos el desarrollo y la planificación de la televisión digital. Por eso creo que las condiciones y las circunstancias de Brasil han sido muy distintas a las de Argentina. Sigo con este relato puntual que he marcado acá. Las primeras asignaciones para las estaciones de televisión digital pública se realizan aplicando criterios de cobertura, compatibilidad y distribución similares a los establecidos para la televisión analógica. Esto es muy importante. No había norma de asignación de frecuencias. Entonces, en realidad lo que había era la única norma de servicio, que recién justamente hablamos con Roberto, que fue una norma que me tocó a mí trabajar y elaborarla en el año 81, que fue la norma de televisión analógica, que todavía hoy está vigente. Sobre esos criterios se trabajó porque en realidad no había otros. Si bien los técnicos trabajaban ya en el desarrollo del sistema,
particularmente con un espectro digital y con conceptos digitales. Pero frente a lo que es el resto del espectro radioeléctrico, no había consideraciones de tipo, digamos, exclusivamente digital, sino se miraba el mundo desde un punto de vista analógico. De hecho, la primera estación de televisión surge sobre lo que era en su momento el edificio de Obras Públicas. Y surge, digamos, casi inocentemente, como se asignaban hace 40 años los primeros canales de televisión. Se pone una estación transmisora y se irradia como un círculo que se establece en un mapa con un compás y esta es la cobertura. Cuando se inicia todo ese proceso, todo no ha... Creo vos quizás, Osvaldo, puedas a lo mejor hacer un comentario después o agregar algo, pero no anda bien la cosa. ¿Y por qué no anda bien la cosa? Porque los criterios de funcionamiento de la televisión analógica son distintos a los de la televisión digital y recíprocamente. Entonces, ¿qué ocurre? Se crean lugares, zonas de sombra en todo ese círculo de cobertura que necesariamente se van solucionando con el tiempo y poniendo parches a través de la incorporación de repetidoras internas, gap filler y otros elementos que fueron compensando todo esto. Pero obviamente la no planificación del espectro trajo una cantidad de dinero importante que hubo que destinar a arreglar eso. Y particularmente, que eso lo he vivido yo desde ARSAT, el problema de los receptores de televisión digital. Y esto hay que destacarlo. Los primeros receptores de televisión digital se trajeron casi en caja. Después empezó un proceso de fabricación que fue creciente y se fue desarrollando, pero los primeros venían en caja con una antenita chiquitita así dentro de la caja y entonces la gente desplegaba eso, se distribuían en todos lados los receptores. Uno iba, lo enchufaba, que era dificultoso también, porque no entendían muy bien cómo hacerlo. Después que venía alguien y lo ayudaba y después consultar con el pariente, con el vecino y con el amigo, el jubilado ponía en funcionamiento la cajita de televisión digital, ¿no es cierto? Cuando la ponía en funcionamiento no andaba, porque traía una antenita chiquitita así que venía de China, ya muy claramente definida y con sus instrucciones para ponerla, pero no veían nada. Eso llevó a varias etapas posteriores que indudablemente eran necesarias, que fue el despliegue de antenas externas y un montón de cosas que obviamente trajo como consecuencia grandes masas de dinero que tuvieron que contribuir al desarrollo de esa televisión digital. Estos fueron problemas reales porque no partieron de la planificación del espectro, ni de la elaboración de una norma. El Estado pasó muchos años, y no me refiero al grupo de desarrollo de la televisión digital, sino me refiero a la parte de asignación de frecuencias, de administración del espectro específicamente, que no elaboró la norma de asignación de canales o de distribución de esos canales, y creció anárquicamente. ¿Por qué digo esto? Porque esto tiene sus implicancias también con la telefonía móvil LTE en 4G. Si bien es otro problema, las decisiones impulsivas o temperamentales, diría yo, en materia de espectro radioeléctrico, dieron origen también a la inserción del servicio móvil en 4G en la banda de 700 MHz, aparte de las bandas de 1,7, 2,5 y las demás que se están previendo, para insertarse también en un medio casi hostil, diría yo. Y entonces se van armando distintas opiniones. Los defensores de la televisión digital por un lado y los defensores y los que empujan la banda ancha móvil por el otro. Pero que ya se arman como partidos políticos, diría, en lugar de ser una discusión técnica específica. Se arman como sectores que van defendiendo uno a otros. Algunos dicen que políticamente son las telefónicas que invierten qué sé yo qué, y los otros dicen que es la televisión. Bueno, todo ese gran lío no se resuelve en un ámbito técnico, sino que se resuelve, hoy no está resuelto, y está en medio de un debate político. Por eso yo quisiera, ya seguro que está llegando mi tiempo, y no quiero extenderme mucho, pero quería marcar estas cuestiones que son de naturaleza política y no son de naturaleza técnica y nos arrastran a tomar posiciones en uno y en otro sentido. Lo que no quisiera pasar por alto es esta diapositiva, que en realidad para mirar este problema, muchos dicen que tampoco es lo correcto, mirar la opinión de CITEL y de la UIT. Esto lo extraje el otro día, hace 2 días atrás, de un boletín informativo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o de un ámbito, casi el ámbito de la feria que se hizo en Brasil en estos días. Y lo leo, la opinión de CITEL. Oscar León,
flamante secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, dijo que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se da ahora entre el 2 y el 27 de noviembre en Ginebra, permitirá tener más espectro destinado a los servicios móviles. Esto no lo digo yo, ni lo dice el fabricante de la esquina, lo dice la UIT. Y digo esto porque yo tuve la suerte de participar en grupos de trabajo de CITEL en diversos países de América y vi cómo se fue armando la cosa. En realidad no era cuestión de que eran las telefónicas maléficas ni los radiodifusores maléficos que venían por uno o otro lado. Se venían desarrollando los servicios casi en forma natural y acorde al avance de la tecnología. Eso obligaba a que los países tomaran posiciones. Y de las posiciones que tomaban los países salían un documento. Y ese documento era la expresión de la región que después se proyectaba a la UIT. Entonces hay conceptos que hay que marcarlos, porque lo que dicen, digamos, que empujen tanto a la televisión como a la telefonía móvil, surgen de decisiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. No son caprichos de nadie. Eso es importante. La opinión, ahora esto está en los documentos de la UIT, la meta que propuso la UIT para el 2020, que las naciones tengan destinado aproximadamente 1000 MHz para los servicios móviles. Eso es mucho espectro. Mucho espectro. Y en realidad esto se ve en la medida que nosotros vamos necesitando los servicios de televisión digital, pero también vamos necesitando los servicios de acceso de los smartphones en nuestro uso. Lo vemos todos los días. Tenemos problemas para comunicarnos, el desarrollo de 4G es limitado y protestamos porque todo eso está todavía en desarrollo, porque las telefónicas dan un mal servicio y demás. Pero tengamos en cuenta que lo que ocurra en 1, 2 o 3 años será de las decisiones que salen ahora en el seno de la UIT y que el país también proyecte en esa UIT. Pues Argentina puede tener posiciones, todo el mundo tiene quizás hoy una posición tomada. Dicen casi emblemáticamente que el espectro para la televisión digital es necesario. Yo también coincido con esa postura. Se necesita espectro para la televisión digital. Lo que no se puede hacer es que la televisión digital o el móvil avance uno sobre otro en forma caprichosa. Bueno, también lo que se plantea, y esto me da cierto resquemor decirlo, en el seno de la UIT, es el segundo dividendo digital. Y esto ya es mucho más de lo que podemos llegar a pensar que puede ocurrir. El segundo dividendo digital estaría debajo de los 600 MHz, con lo cual se le quitaría más, quitaría en el buen sentido, quiero decir, a la televisión digital, quitaría más a la televisión digital. Consecuentemente, si el país o los países no se ponen en serio con este problema y no se ponen a trabajar con criterios sanos, vamos a tener una confrontación entre los dos servicios. No solamente va a ocurrir en Argentina, sino va a ocurrir en todos los países de América y del mundo quizás. También para que vean que ustedes que yo agregué ahí abajo un parrafito que dice la pugna de la industria satelital, la expansión violenta que tiene el móvil, los servicios móviles terrestres, genera también el desplazamiento de una banda de satélite que es la banda C, que también hay que despejarla porque hay que darle cabida a esos servicios móviles. En algún lado tienen que ponerse, sin desmedro de los sistemas y servicios que hoy están. Ya voy terminando, Luis. Sí, sí. Esto lo voy a pasar porque... ¿no? Bueno, ahí vamos a... Porque uno, si no, hasta acá vine... Perdón. Aparentemente haciendo una crítica de la situación, pero sin tener alguna postura clara sobre el futuro. En Argentina, si uno estudiara una planificación ordenada del espectro radioeléctrico, que a mi criterio es el principal punto de debilidad que tiene el país, hay que dedicarse a administrar el espectro. En Argentina hay algo que se llama cuadro de atribución de bandas de la República Argentina, como cada país lo tiene y donde va cada servicio. Y eso no es una cuestión caprichosa, es la cuestión primaria del país, donde se define el espectro y después se desarrollan los servicios. Entonces, en Argentina, si esto se retomara y se empezara a profundizar sobre cómo está administrado el espectro, la distribución de estaciones, la cantidad, la demanda, dónde van a ir ubicadas, los criterios de compatibilidad, yo creo que el espectro sería suficiente para la televisión digital y para los servicios móviles. Bueno,
obviamente que la expansión de la banda ancha móvil tendríamos que movernos dentro de los carriles que define Citel en América y la UIT en el ámbito internacional. ¿Posibilidades de un segundo dividendo digital? Habrá que verlo. Eso no puede ser caprichoso tampoco. Será la demanda quien defina eso. ¿Justifica un segundo dividendo digital o no? Habrá que verlo en el futuro. Ya hay posturas tomadas. Si nosotros hubiéramos trabajado en la administración del espectro y viendo los servicios ya hace varios años, podríamos tener una postura ahora en el mundo y decir si era conveniente o no el dividendo digital. Como dije anteriormente, tienen que desarrollarse ambos servicios sin perjuicio uno de los otros. Y, por otra parte, minimizar los riesgos de interferencia entre ambos servicios. Que esto no quiero tocarlo porque sé que Roberto es un estudioso de estos problemas y son problemas que no deseados, pero que en realidad son reales y existen. Existen y no se pueden minimizar y hay que buscarle la solución. En el futuro, ¿cómo veo yo las cosas? Armonizar las redes, servicios, tecnologías y necesidades de la gente. En Argentina, aceptar definitivamente las atribuciones de espectro actuales tanto para móviles como para televisión digital. Creo que esto es un hecho irreversible, irreversible. Las bandas de televisión digital son las que están ahora y las de móvil también son las que están ahora. Yo creo que cambiar las cosas va a complicar muchísimo, nos va a sumergir quizás en un caos muy difícil de resolver. Yo creo que por eso hay que aceptar la atribución de bandas como está en la actualidad. Por otra parte, hay que efectuar un estricto control y monitoreo del espectro. Eso que se ha perdido ya, que en gran parte de los países están perdiendo, el monitoreo del espectro. Aplicar correcciones al mal uso de sistemas y equipos y verificar el cumplimiento estricto de las normas técnicas. Normas que hemos dictado recientemente y que debemos cumplir. Alguien tendrá que controlar y ver si se cumplen o no, porque quizás los motivos de las interferencias estén generados en este mismo descontrol que se produce. En radio ya lo sabemos, muchos conocemos todo este problema. Se genera una cantidad de interferencias por la anarquía en las asignaciones. Después hay que realizar una evaluación precisa de la evolución de la televisión digital terrestre y de los servicios móviles, a fin de prever atribuciones de espectro adicionales para uno u otro servicio. Yo no puedo decir hoy si es mucho o es poco para televisión digital o es mucho o es poco para móviles. Esto surge de los estudios de demanda que deba realizar el país. Estudios que yo realmente todavía no creo que se hayan hecho en profundidad. Hay algunos conceptos tirados por ahí sobre cómo va a desarrollarse uno y otro. Ni siquiera tenemos claro con la televisión digital hacia dónde va a ir. Recién ahora tenemos una televisión digital pública en Argentina medianamente desarrollada y una privada que todavía no existe. Después tenemos racionalizar y eficientizar el uso del espectro mediante el uso de redes de frecuencia única. El uso de la frecuencia única es una herramienta valiosísima, es un factor de racionalización tremendo. Tenemos que profundizar en eso. En Argentina en particular, con el desarrollo de la red federal de fibra óptica, que permite enlazar las repetidoras en forma directa con vínculos muy confiables y eficientes, habría que formar ese sistema de televisión, replantearlo e incorporar la red de fibra óptica para la alimentación de esas repetidoras que deberían ya migrar su frecuencia y tener frecuencias únicas. ¿Me explico? Esto es otro aspecto. Y otra cosa, recién nosotros estamos observando que las asignaciones que se realizan vuelve al criterio histórico de la radiodifusión histórica, analógica. Con Luis hablamos y con las demás personas acá, que se asignan canales y bueno, se comparte ese canal de alguna manera acorde a la partición segmentada que tiene el canal de 6 MHz, ¿no? Pero esto no deja de ser ni más ni menos que una planificación histórica de la radiodifusión, pero segmentada en un canal de 6 MHz. Y acá lo que hay que hacer son las redes de radiodifusión históricas, pero con criterios modernos y digitales, que utilicen la red de frecuencia única. Por ejemplo, las universidades que necesitan televisión, que se junten entre sí, que usen frecuencias únicas y que eficienticen todo lo que, por otra parte, si no lo hacen así, irían a pedir canales individuales para cada una de ellas, o las cooperativas o las provincias. Esto es parte de la planificación del espectro, que vuelvo a insistir, lamentablemente en Argentina todavía no se ha hecho. ¿Ya termino? Sí. Y bueno, por otra parte, el último punto es realizar los máximos esfuerzos para procurar nuevas atribuciones del espectro de la banda de ancha móvil
en bandas que sean permeables a esto. Como comentábamos antes, hay una banda de 2,5, de 2,7, que era la antigua banda de MMDS, ahora habría que reformular todo esto, ya está en vías de reformularse, o la banda de 3,4, 3,6, la que tiene problemas con la banda C del satélite, pero verlo en un proceso de planificación y decir, bueno, Argentina a lo mejor no puede poner acá en 700 MHz porque no le alcanza para la televisión digital. Bueno, vamos previendo varias bandas. Estas cosas que pasaron muchos años sin hacerse, yo creo que llegó el momento que hay que hacerlas y mirar para más adelante cuando se produzca ese famoso apagón digital, si las cosas alcanzan, no se van a solucionar o no. Luis, no entretengo más porque me parece que ya me exageré, tenía más, pero te agradezco ya que me hayan escuchado. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Sergio Dicola, de Uruguay. A ver, habla a ver si se escucha. Hola, ¿me escuchan? ¿Escuchan? ¿Escuchan? No, no se escucha. Tenemos un problema técnico. Technical problem. Sí, cambiamos de tecnología. Oh. Hola. Ahora sí. Ahora sí, resuelto el tema de audio. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer mucho a CAPER, a la organización de este evento, por haberme invitado a participar. Y bueno, y en los breves minutos que el moderador de esta mesa nos ha asignado, trataré de contar lo que ha sido la experiencia de Uruguay en materia de distribución de espectro en la última década y cuáles son las perspectivas futuras que vemos en este sentido para nuestro país. Rápidamente una introducción. Lo que ha sucedido desde 2005 hasta el presente en Uruguay es que se planificaron y se llevó a cabo, todavía quizás algunos no están completados, pero están en proceso, cambios significativos en lo que significa la distribución del espectro radioeléctrico entre los distintos actores que participan en lo que podríamos llamar el mercado de espectro, en el caso de nuestro país. Hemos elegido el año 2005 como punto de partida de este análisis por una razón que tiene que ver básicamente con el momento histórico donde ocurre, para el caso de Uruguay, una inflexión notoria en lo que tiene que ver con la adopción por parte de la población de las tecnologías de servicios móviles, lo que genera a partir de ese momento una necesidad creciente de espectro por parte de los operadores telefónicos, los operadores de comunicaciones móviles, para satisfacer esa demanda que pasó de una tasa de crecimiento muy baja a duplicarse año a año prácticamente durante 4 años consecutivos, para ya retomar tasas un poco más normales, pero que llevaron, básicamente en el 2005 habría unos 250.000 servicios celulares en el país y hoy hay más de 5,5 millones de servicios activos. Y todo eso, bueno, porque se venía justamente de una licitación de espectro para servicios móviles en el año 2004 que permitió, entre otras cosas, la aparición de la tecnología GSM, que para mí tuvo un rol muy importante en el desarrollo, en la popularización, y la aparición de un nuevo operador en el mercado de las telecomunicaciones en Uruguay. La situación en 2005 en materia de espectro: teníamos televisión analógica abierta en la banda de VHF, teníamos televisión analógica para abonados, mediante televisión codificada en la banda de UHF y en 2,5 GHz, usando tecnología MMDS. Servicios de banda ancha fija en la banda de 3,5 GHz. Adjudicaciones varias en bandas altas, en tecnología LMDS para transmisión de datos, que estaban prácticamente no utilizadas.
Servicios móviles de 2G en la banda de 800 MHz, tanto en la banda A como en la banda B, la subbanda A y B de la banda de 800. Y servicios móviles en 2G y 3G en las bandas de 1800, 1900 y UMTS, que son justamente las que se venían de licitar en el 2004 y cuyos despliegues comenzaban en el 2005, acompañando esa explosión que les comentaba en lo que tiene que ver con los servicios móviles en Uruguay. Las bandas de 800 y 900 MHz, se planteó en el año 2007 una nueva licitación de espectro para servicios móviles en dicha banda. En realidad, la licitación, estrictamente hablando, era en la banda de 900, pero permitía la posibilidad de swapear desde 800. O sea, alguien que tuviera espectro en 800 podía permutarlo en la licitación por espectro de la banda de 900. ¿Por qué esto? Bueno, el tema de siempre que tiene que ver con el desarrollo, con el despliegue de servicios móviles, tiene que ver con la economía de escala de despliegues en zonas de baja densidad poblacional. No es económicamente viable desplegar celdas en bandas altas porque las celdas son muy, tienen un radio muy pequeño y hay que colocar muchas si estamos fuera de las ciudades y los grandes centros poblados. Entonces se necesita, todos los operadores necesitan acceso a banda baja para poder realizar un despliegue de mayor cobertura con razonable en términos económicos. El proceso se detiene, sin embargo, porque uno de los operadores recurre el decreto que convocaba a la licitación. La justicia falla a favor del operador en 2011. La justicia, en Uruguay hay una justicia que tiene que ver con los recursos administrativos, que forma parte del Poder Judicial, pero tiene un trámite distinto de lo que puede ser la justicia civil o la justicia penal. Y bueno, 4 años después falló a favor del operador, que paradójicamente cuando ocurre finalmente una licitación de banda de 900, ese operador no se presenta, o sea, no presenta oferta por esa banda, con lo cual se indica que los intereses sean otros o que cambiaron en el tiempo, cosa que también ocurre frecuentemente en algo tan dinámico como es la tecnología de banda móvil, de servicios móviles. La banda UHF, teníamos que en 2005 se comenzó un proceso de digitalización de los servicios de televisión para abonados que estaban en UHF, en los operadores de Montevideo y Canelones. En ese momento ya estaban controlados por la empresa argentina Cablevisión, que inició ese proceso de digitalización. Ese proceso implicaba un reordenamiento de los canales analógicos que tenía establecidos para pasar a ocupar 24 canales consecutivos, 15 asignados para la prestación de servicio en Montevideo y 9 para el departamento de Canelones. Los canales elegidos eran del 46 al 69, ya que antes ocupaban en forma no continua del 30 al 69. Se los concentró, digamos, de alguna forma en la parte alta de la banda, lo que significó, digamos, algún problema a futuro, como vamos a ver más adelante. La resolución de URSEC, que instrumentaba este proceso de digitalización y ordenamiento, fue también recurrida por distintos operadores de televisión para abonados del país. También respecto a la banda de UHF, en 2007 se toma la decisión de adoptar el estándar DVB-T como la norma a utilizar en TV digital, y en algo similar a lo que pasó en Argentina, del cambio posterior de la norma adoptada, a comienzos de la administración del presidente Mujica se cambia a ICDVT, y tal cual dice el decreto, textualmente dice el decreto por el cual se hizo el cambio, las razones fueron eminentemente geopolíticas y priorizando la integración regional, siguiendo lo que en ese momento ya eran decisiones tomadas tanto en Brasil como en Argentina y el resto de los países de la región. Entonces Uruguay decidió acompañar lo que estaba sucediendo en la región. En 2008 se reservan los canales 21 y 29 de la banda UHF para la prestación del servicio de televisión digital. Esa reserva se amplía en el decreto del marco regulatorio de 2012, de la 21 al 41. Radios comunitarias, brevemente, en fines de 2007 se aprueba la ley de radiodifusión comunitaria que de alguna forma reconoce por primera vez en nuestro país la existencia de un tercer sector, aparte del público y el privado comercial, en la radiodifusión. Voy a pasar más rápido esto porque quiero concentrarme en el final de la presentación. El despliegue de servicios en bandas UMTS
tuvieron alguna dificultad en Uruguay en 3G, digamos, en lo que son servicios móviles 3G, por problemas de elección de tecnologías disímiles entre operadores de Argentina y Uruguay. Eso obligó a Antel, que es el operador estatal de Uruguay, a mover los sistemas 3G que tenían inicialmente previstos para ocupar 15 más 15 MHz. En la banda de 1930 MHz los tuvo que mover por debajo de esa banda y solo utilizar 5 más 5, con lo cual restringió sensiblemente la capacidad desplegable de velocidad, en particular en 3G, para este operador. La Agenda Digital 2011-2015, al comienzo del gobierno de Mujica se propone una ambiciosa agenda digital que tenía que ser implementada en forma coordinada por distintos organismos del Estado. Entre los objetivos hay muchos, está el plan de fibra óptica, está la extensión del plan Ceibal, el plan digamos, de la computadora por niño a la enseñanza secundaria. Bueno, en lo que tiene que ver con lo que estamos discutiendo el día de hoy, se define la transición hacia la televisión digital, o sea, impulsar la transición a la televisión digital y el despliegue de tecnologías de 4G para la banda ancha móvil. Guiados, en todos casos, por unas líneas estratégicas de equidad, inclusión social, innovación, generación de conocimiento, integración territorial e inserción internacional. El problema es que la situación espectral para cumplir con ese objetivo, para cumplir con el objetivo de despliegue de 4G, era compleja al comienzo de ese periodo. Entonces, lo que sucede es que las bandas ya estaban digamos, ocupadas por otros servicios o había problemas de cruzamiento de canalizaciones distintas a nivel de servicios móviles que impedían usar todas las bandas que estaban aptas para ser usadas en 4G. Eso llevó a convocar a un comité técnico consultivo a fines de 2010 conformado por distintos actores, operadores de telecomunicaciones, operadores de TV para abonados, universidades y URSEC, que es el regulador de Uruguay. Ese comité consultivo lo que recomienda es que hay necesidad, en definitiva, de reubicar servicios para liberar las bandas que se necesitan para despliegue de servicios móviles de cuarta generación, y queda claro que eso podía implicar reducción de asignación de espectro, en particular a los servicios de televisión para abonados. Decretos 136 establece el plan de migración y digitalización para la televisión para abonados. Se reubican los canales en la parte central de la banda de 2,5 GHz y a su vez otro decreto lo que establece es una reducción de 15 a 10 canales, una reubicación debajo de la banda de 700 y se unifica la asignación para los canales que estaban en manos de los operadores de televisión UHF de Montevideo y Canelones, ambos propiedad de Cablevisión, como hemos dicho. Ambos decretos son recurridos, como verán no es el copy y pego que hice, sino que es una costumbre en Uruguay aparentemente recurrir las resoluciones que tienen que ver con espectro. En 2014 el Tribunal de Contencioso Administrativo falla a favor del Estado en el caso del decreto de la banda de 2,5 GHz, pero falla a favor del operador en el caso de UHF por un vicio de forma en el proceso. Bien, entonces, en el 2011 se aprueba por parte del Poder Ejecutivo el llamado a licitación para asignar espectro en las bandas de WS, que es la que se pudo liberar, dado que allí lo único que había era un tema de canalización, no había servicios que no fueran servicios móviles, implicó reubicar servicios de Antel. Se hace digamos, un sistema muy particular, porque hay que tener en cuenta que Antel es un operador estatal y hay un problema cuando el Estado llama a una licitación de espectro donde el propio Estado puede participar. El mecanismo tiene que ser muy especial para dar garantías a todos los actores a presentarse a la licitación. Los operadores recurren el llamado ante la justicia, el argumento de que el espectro había un desbalance hacia favor de Antel. Eso hace que se necesiten distintos estudios técnicos donde participaron los fabricantes inclusive, Alcatel y Ericsson, para tratar de reducir, al final se logró reducir la banda de guarda a 5 MHz entre los servicios y con filtros apropiados se pudo poner digamos, a consideración en la licitación mayor cantidad de espectro y eso resolvió el problema. La licitación ocurre en marzo de 2013 y resultan asignados estos bloques, no importa mucho en este contexto, con un monto de $100 millones como resultado de la subasta.
Todos los bloques se usaron para 4G, salvo el bloque de 900 MHz que Antel lo sigue usando en 2G. Televisión digital, en 2012, a través de un decreto, se establece el marco normativo para la televisión digital, implica un cambio tecnológico, un cambio en el carácter de las asignaciones, se pasa de un régimen de una asignación sin límite de tiempo a una asignación con límite de tiempo, y se hace una apertura a nuevos operadores, se realizan llamados en sectores comercial, público y comunitario, y terminan siendo adjudicados 5 canales comerciales, 2 públicos y 1 comunitario en el área metropolitana de Montevideo. Uno de los temas que se tuvieron en consideración en estos llamados fue el aspecto que tiene que ver con la posibilidad de interferencia desde o hacia Argentina. Los estudios que se hicieron al respecto indicaron que existía efectivamente una posibilidad teórica de interferencia desde Argentina en la zona costera del departamento de San José, para parte del área metropolitana de Montevideo. O sea, los canales de televisión que transmitían desde Montevideo tenían una mancha de interferencia con canales que transmitían desde Buenos Aires en San José, pero que en realidad entendimos que en la práctica esa interferencia no iba a ocurrir en una zona muy menor de la zona de cobertura, porque estando tan lejos de Montevideo, la necesidad de usar antenas direccionales resolvía el problema con la relación frente-espalda, que daba un margen adicional para la no existencia de interferencia. En particular, también al respecto de la interferencia hacia Argentina, en el llamado se obligó a todos los operadores a utilizar diagramas de irradiación apropiados a sus antenas de forma de minimizar la irradiación hacia los países vecinos. El decreto 153 del 2012 fijaba programa analógico para este año, para noviembre de 2015. Por distintas causas claramente no va a ser posible lograrlo. Este decreto también fue recurrido por distintos actores, entre ellos Cablevisión. En junio de este año, o sea, hace muy poquito, en un fallo sorpresivo, la justicia le da razón a Cablevisión por un supuesto vicio de forma. Digo fallo sorpresivo porque, como si los que más o menos no se durmieron y me siguen hasta ahora, Cablevisión es un operador de televisión para abonados y está recurriendo un decreto de televisión abierta. Y bueno, fue medio sorpresivo, pero efectivamente la justicia le dio razón por un supuesto vicio de forma. La actual administración está en proceso de aprobar un nuevo decreto, el cual ya fue sometido a vista previa de los interesados, de todos los actores involucrados, y va a ser emitido en breve, si es que no ocurrió estos días que estuve aquí en Buenos Aires y no en Montevideo. Entonces, licitación de banda de 700 MHz CWS. En febrero de este año, que fue una de las últimas cosas que hicimos desde la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, es establecer o aprobar el decreto que convoca la licitación de la banda de 700 MHz. Se utiliza nuevamente el mecanismo que contaba recién. Adoptamos la canalización APT en la banda de 700 MHz, igual que otros países de la región. Se licitan bloques que no fueron adjudicados en AWS. Se establece un cronograma compatible con el desalojo de la banda por parte de Cablevisión, y este decreto se acompaña con otro que pretendió zanjar el problema que teníamos de cantidad de canales asignados luego de la reubicación para el servicio de televisión para abonados. Perspectivas, y esto es lo que más me interesa de comentarles. O sea, en los próximos meses vamos a concretar, en Uruguay se va a concretar la licitación de la banda de 700 MHz, y 18 meses después, de acuerdo a lo que establece el cronograma, comenzará el despliegue de estos nuevos servicios. Es una necesidad imperiosa contar con banda baja, o sea, con bandas no altas, de frecuencias no altas, para lograr cobertura en zonas de baja densidad poblacional, porque hoy por hoy la cobertura 4G de los 3 operadores que hay en Uruguay se limita a las ciudades, se limita a las zonas densamente pobladas por un tema de economía de escala, dado que las bandas que están implementadas actualmente son bandas altas. Por el objetivo de inclusión digital, por el objetivo de equidad, es necesario poder llegar a los centros poblados menos densos, las zonas rurales y demás, y por eso es que es muy importante para la estrategia de Uruguay hacer la licitación de banda de 700. Esperamos que no haya un impacto significativo sobre la televisión digital abierta, porque hay un gap de canales, digamos, bastante grande. Recordemos que en la parte superior, digamos, lo que está pegado a la banda de 700, nosotros tenemos, creo que al igual que en Argentina, canales de UHF codificados. La televisión digital abierta llega hasta el canal 34 en este momento, y no va a llegar más allá de eso.
A su vez, el impacto sobre la televisión para abonados está previsto. De hecho, en la licitación de banda 700 se prevé una compensación económica a los sistemas de televisión para abonados para posibilitar la incorporación de los filtros apropiados en los receptores de televisión, de las cajas que usan set-top boxes, para poder mitigar el problema de la interferencia. Además, como usan todas antenas exteriores, entendemos, y hay varios gap fillers en la ciudad, entendemos que eso está mucho más controlado que la misma problemática planteada a nivel de televisión abierta. No hay planes en corto plazo para licitar la banda de 2,5 GHz. Finalmente, comentarles que Uruguay apoyará a nivel de la próxima conferencia de radio a la que hizo mención mi colega. Uruguay va a apoyar la iniciativa multipaís que está impulsando tanto Brasil como Argentina de no cambio respecto a la distribución actual de la banda de UHF de 470 a 698 MHz a servicios de radiodifusión. O sea que nuestra posición, la posición de Uruguay, por lo menos es lo que recabé de las actuales autoridades antes de venir para acá, es que efectivamente está acompañando esta iniciativa. En lo personal, recuerden, yo ya no pertenezco más a la administración, dado que mi cargo lo ocupé hasta marzo de este año, cuando fue el cambio de gobierno. Esta es una opinión personal, por tanto, comparto esta posición por una razón pragmática. Estamos todavía lejos de precisar más banda, dado que recién estamos empezando a licitar algo que va a comenzar a desplegarse dentro de 18 meses. Y por una razón que entiendo desde fondo. Entiendo que ahí tiene que haber un balance y una discusión más profunda en lo que tiene que ver entre el espectro asignado a radiodifusión y el espectro asignado a servicios móviles. Yo soy de los que cree que la radiodifusión, en particular la televisión digital abierta, logra un grado de democratización en el acceso a la información y el entretenimiento que no es posible, por lo menos con los modelos de negocio actuales que tienen que ver con el acceso a banda ancha móvil. Es decir, hoy, si bien se puede transmitir televisión por banda ancha móvil, uno tiene que necesariamente tener un contrato de banda ancha móvil y un contrato de banda ancha móvil que además tenga un plan de datos muy grande, porque si no, realmente va a ser muy difícil poder cubrir la cantidad de horas de que se visualiza todavía en esas sociedades televisión por semana sin tener que pagar una buena cantidad de dinero a los operadores de telecomunicaciones. Entonces, la gratuidad de la televisión abierta creo que no se logra por ahora, capaz que más adelante existen nuevos modelos de negocio que habilitan eso, y por eso es que comparto en definitiva que hoy por hoy conviene mantener la atribución hasta los 694 MHz a lo que es radiodifusión en a nivel mundial y en particular en nuestros países. Por ahora nada más, muchas gracias. Bueno, y la próxima es Liliana, la ingeniera. Anota. Sí, creo. Hola, está funcionando. Buenas tardes. Primero también quería agradecer mucho la invitación para SET para hablar sobre la situación de Brasil y decir que hoy voy a hablarles sobre el apagón de la televisión analógica en Brasil, cómo está marchando, qué es lo que está siendo hecho. Bueno, un poco sobre la cronología de la televisión digital en Brasil. Empezamos en el 2006, fue emitido el decreto que establece la televisión digital en Brasil y en aquel decreto había la previsión de 10 años del simulcast de televisión analógica y digital, o sea, el apagón ocurriría en 2016. Bueno, de allá para hoy, mucha cosa ocurrió. En diciembre de 2007, la televisión digital empieza en São Paulo y después se despliega en las principales ciudades de Brasil. Hoy día tenemos como 70% de la población cubierta con señales digitales.
En 2013, entonces empezaron las previsiones para la entrada de la banda ancha. Como ustedes saben, en realidad la banda de 700 MHz fue asignada para los servicios móviles en 2007 por la UIT. Pero cuando empezó la televisión digital en Brasil, toda la planificación fue hecha para usar todo el espectro de UHF. Entonces, también no somos tan organizados como deberíamos. La planificación fue hecha para los canales digitales ocuparem los canales de televisión hasta el canal 69 de televisión que existían también para televisión analógica. En Brasil, en muchos sitios, se usa la televisión analógica también hasta, no hasta el 69, pero hasta el 59. Entonces, hay mucha televisión en UHF analógica y hoy día digital. Bueno, después de la primera orden ministerial que estableció la aceleración de la digitalización de televisión y asignó el 700 MHz para la banda ancha, ocurrieron muchas órdenes, decretos, normativas de Anatel, todos para posibilitar que el 700 MHz pasara al 4G. Y también fue emitido un decreto para que el apagón ocurriera en 3 años y no solamente en un mismo año. Entonces, un decreto de 2013 hizo la previsión del simulcast en Brasil hasta 2018 y después, entonces, empezaron todas las otras providencias para la entrada del LTE en la banda de 700. Pero, naturalmente, como tenemos la televisión analógica y la digital en la banda de 700, entonces las emisoras se preocuparon mucho y la Sociedad de Ingeniería de Televisión, entonces, fue encargada de hacer unas pruebas de la convivencia de LTE con la televisión. Y eso fue hecho, entonces, enseguida. Bueno, ¿y cómo se da esa convivencia? ¿Cómo ocurrió, entonces, la convivencia? ¿Cómo ocurrirá, ¿no?, la convivencia por las pruebas? Las pruebas, entonces, fueron hechas. Ahí está mostrado la ocupación del espectro que va a ocurrir cuando el LTE entrar en la banda de 700 MHz. Acá es el canal 51, ¿no? Habrá una banda de guarda y después empiezan, entonces, los megahercios para uplink y downlink del 4G. En Brasil, esa es la ocupación APT máxima. Entonces, se puede usar hasta 40 MHz de uplink y de downlink. Y acá hay 45 MHz porque aún está previsto un servicio de seguridad pública también de banda larga. Bueno, entonces, lo que ocurrió es que las pruebas mostraron que con las características que están previstas en Brasil y en APT, vamos a tener bastantes problemas de saturación de los canales de televisión y batimientos de intermediate frequency. ¿Cómo se dice en español? Intermodulación. Entonces, eso naturalmente antes de la aplicación de las técnicas de mitigación.
vamos a tener muchas, tendríamos o teremos muchas, sin técnicas de mitigación, tendremos problemas. Saturación es un problema que es grave porque no es solamente en los canales más altos, pero impide que se vea televisión en toda la banda de UHF, desde el canal 14. Eso ocurre por haber las potencias de las ERB son muy grandes y eso va a ocurrir en especial lejos de los transmisores de televisión. Cerca de los transmisores no habrá problema de saturación, tanto problema de saturación, pero lejos habrá bastante problema porque la señal de televisión ya llega muy débil y las señales de las estaciones radiobases son muy altas. Entonces tendremos esos problemas de saturación. Y también tendremos otros problemas con los terminales móviles cerca de las antenas de televisión. Entonces, eso lo encontramos con las pruebas que fueron hechas, primero por la SET y el Instituto Mackenzie, y después también conducidas por Anatel del gobierno brasileño. Bueno, entonces, como podemos ver en este slide, en el caso de la antena externa, exterior, el problema principal ocurre con las estaciones radiobases interfiriendo en las antenas de recepción. Y en el caso de la antena interna en el hogar, en la residencia, entonces el principal problema no es en general la ERB, porque la antena está un poco protegida, y sí los terminales. Cuando se ponen los terminales muy cerca, entonces también tenemos todos esos problemas de saturación, de intermodulación, una serie de problemas. Bueno, entonces, ¿cuál es la principal técnica de mitigación? Es el uso de filtros, ¿no? Y se experimentó y se están desarrollando algunos filtros para usar como principal técnica de mitigación. Los filtros certamente ayudarán mucho en los casos de las antenas externas, pero habrá que hacer otras cosas además de usar los filtros. Solamente los filtros no van a solucionar los problemas de interferencia. Entonces, en caso de las antenas externas, se usarán los filtros, pero en muchos casos habrá necesidad de cambio de electrónicos, de amplificadores, que también causan intermodulación, y de cables, porque hay cables que no son blindados. Entonces, habrá que hacer una extensa acción de mitigación. Y en especial también cambiar antenas internas, que se usan en Brasil, se usa mucho antena interna en Brasil. Entonces, y hay antenas internas ahora para la televisión digital con amplificadores, que incluso son muy buenas para la situación de hoy. Yo las utilizo en mi casa, en muchos sitios las utilizan. Pero no será posible usar antenas internas con amplificadores. Habrá que cambiarlas por antenas externas. Y también, mismo algunas antenas externas, habrá que reapuntarlas. Entonces, la situación de mitigación es posible, pero no es fácil. No es fácil, es una cosa que exigirá mucho trabajo. También, en el caso de las antenas internas, como yo he dicho, en muchos casos no será posible más el uso de antena interna, porque cuando se pone un terminal cerca, entonces va a acabar con no habrá más televisión. Entonces, la persona puede elegir ver televisión o hablar en el móvil. Es una elección. Y también hay el peligro del vecino, ¿no? Que no sabe que uno está viendo televisión, entonces habla en el móvil y no hay televisión en su vecino. En fin,
No es una situación muy simple, es una situación posible, pero con bastantes amenazas y mucho trabajo por la frente. Bueno, una cosa que ocurrió después, cuando el edicto de 4G ocurrió en el fin de año pasado, y lo que ocurrió fue que no lograron vender todo el espectro. Hubo solamente uno interesado en esa parte de espectro que era más cerca de televisión. Entonces, solamente hubo una venta regional de este bloque, que para la televisión es bueno, porque en este caso habrá más dificultad de mitigar las interferencias. Mi sugerencia sería en otros países, si posible, no vender ese bloque, porque los filtros no son hechos, no son buenos para mitigar ese bloque acá. Y entonces nosotros, en cuanto no hubiera ese bloque, vamos a quedarnos en una situación más tranquila. No es que no habrá que hacer la mitigación, pero es más posible hacerla sin ese bloque acá. Con ese bloque ya es más difícil. Y también nosotros esperamos que ese servicio, nosotros de televisión, ¿no? Yo soy una persona que trabajó siempre con la televisión abierta y me pongo muy triste de ver que la televisión abierta tiene tantas amenazas. Entonces, nosotros de televisión abierta también esperamos que ese servicio de seguridad pública, que es muy cerca, también no se instale en muchos años que vengan por ahí, porque si no sabemos que también tendremos problemas con ese servicio. Claro que no es tan malo porque las personas no van a tener, creemos que las personas de seguridad pública no van a estar tanto en los hogares, pero es un problema cuando hay una catástrofe, por ejemplo, como por ejemplo una lluvia muy grande. Entonces tendremos las personas de seguridad pública y los otros que quieren ver lo que ocurre en la televisión, y entonces uno no puede ver porque hay la seguridad pública funcionando en la misma banda. Entonces eso también creemos que no es muy bueno, muy confortable. Bueno, después acá tenemos más o menos el cronograma del apagón analógico que hoy está establecido en Brasil. Ahora en noviembre hay una ciudad que es un piloto que está para tener el apagón el 29 de noviembre. Es una ciudad pequeña, más o menos cerca de la capital federal, una ciudad que tiene menos de 200,000 habitantes. Para nosotros es pequeña porque comparado con São Paulo, que tiene 20 millones, o las otras metrópolis, es bastante pequeña. Y después, en 2016, están previstos Brasilia como la primera gran ciudad a tener el apagón, después São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, todos en 2016. Después, 2017, otras también ciudades y áreas grandes. Después, 2018, en fin. Es un cronograma planeado del apagón que está hoy vigente en Brasil. Tenemos